Los criollos y el fin de la Nueva España desde la perspectiva de Solange Alberro. Solange Alberro nació en la ciudad de París en 1938. Fue alumna de la École Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses de 1958 a 1963. Es doctora en Historia por la Universidad de París, Sorbonne, desde 1984 con mención honorífica. Ha sido investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Colmex de 1989 a la fecha, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, entre muchos otros puestos e instituciones de las que ha sido parte. Nuestra autora recurre a algunas corrientes historiográficas como historia social e historia de la vida cotidiana. En cuanto a la primera, toma como objeto y por tanto como sujeto de la historia a la sociedad en su conjunto, mientras que en la historia de la vida cotidiana estudia manifestaciones vistas a veces con menor importancia por la disciplina, como lo cotidiano, lo íntimo, la sensibilidad o los afectos. En relación a los intereses de la autora, es apreciable su inclinación hacia una historia de la sociedad novohispana y a instituciones o aspectos de la misma, como la Iglesia, el Santo Oficio, la religiosidad popular, la formación de la identidad criolla o los marginalismos. En cuanto a sus publicaciones, podemos mencionar algunas de las más relevantes. La actividad del Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva España, 1571-1700. Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700. Del Cachupín al Criollo, o de cómo los españoles de México dejaron de serlo. Estampas de la colonia. El águila y la cruz, los orígenes religiosos de la conciencia criolla. Apuntes para la historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la Nueva España, México, 1604-2004. Por la temática de la mayoría de sus obras, la autora muestra una continuidad en el terreno de historia de las mentalidades en la era colonial. Con algunos de sus textos se ofrece un rastreo en el surgimiento y desarrollo de la identidad criolla, mostrando en cada libro enfoques diferentes de los procesos simbólicos y su repercusión en la operación mental de los novohispanos. Esto, sin duda, muestra el gran alcance y la importancia en este tipo de análisis. La obra a la cual nos referiremos en el presente trabajo, Del Cachupín al Criollo o de cómo los españoles de México dejaron de serlo, fue publicada en 1992 por el Colegio de México. Este texto abarca la etapa novohispana del país, explicando en él algunos elementos que dieron origen a la formación y creación de una conciencia criolla, la cual, en un futuro, sería el principal promotor de la nueva nación mexicana. La figura principal de la obra es sin duda el criollo. El texto se divide en 4 capítulos, ofreciendo una explicación de cada uno acompañada de numerosos ejemplos sobre cómo se dio el cambio de un español a un criollo en la Nueva España. En el primer capítulo, la aculturación de los españoles, o de cómo los de América dejaron de serlo, se recurre a casos en los que el español adoptó por diversos motivos elementos indígenas en su vida diaria, con lo que el ideal de su imagen le hizo verse llano como europeo. Por ejemplo, en un caso muy temprano, cuando los primeros frailes tuvieron que hacerse nuevas prendas. Esto llevó a un cambio en el color de sus hábitos, el cual era originalmente pardo y pasó a ser azul. Dicho cambio pareciera ser irrelevante, pero al analizar la elección del color, se tiene una relación con la representación del antiguo dios Huitzilopochtli, lo que tal vez de manera inconsciente afianzaría su posición frente a los evangelizados. Otros ejemplos pueden ser en cuanto al establecimiento de las nuevas deidades, siendo el caso más representativo el de la dualidad Tonantzin-Guadalupe, donde se implantan símbolos de la nueva fe relacionándolos con elementos de dioses antiguos. En el segundo capítulo, Los hombres y las circunstancias, se señalan algunas circunstancias particulares que hicieron posible esta aculturación. Elementos de lo cotidiano como la alimentación, la higiene, el medio ambiente o las concepciones del tiempo son claros ejemplos de esto. Por ejemplo, en algunos lugares a mediados del siglo XVII, donde era aún menor la población española que la indígena, cabe la posibilidad de que los papeles pudieron haberse invertido, principalmente en regiones lejanas a centros españoles, evidenciándose en vagabundos, soldados, frailes pobres que habían dejado el convento o aventureros que buscaban mejor suerte, los cuales muchas veces se vieron sometidos a lo que el orden de la mayoría,
en este caso lo indígena, les impusiera. Aspectos como la alimentación y el consumo de tortilla, chocolate o pulque, la higiene y algunos de sus componentes como el baño, jabones o el temazcal, y la relación que guardaban algunos de estos elementos son descritos en el capítulo. Se aborda la manera en cómo la concepción hacia estos objetos cambió tanto por españoles e indígenas, y cómo es que fueron aceptados lentamente en la vida de los peninsulares. Este proceso se vio favorecido por muchos aspectos, como el que durante los primeros años posteriores a la conquista se diera una gran ausencia de mujeres españolas en América, por lo que las indígenas eran las responsables de atender algunas tareas, como las de la cocina, hecho que sin duda sirvió para que los españoles se acercaran a cosas que antes eran ajenas a ellos. El siguiente capítulo, el incierto territorio de lo religioso, se enfoca en la idolatría. Abarca desde la curación de enfermedades, las creencias religiosas, hasta el culto a los antiguos ídolos. En este aspecto se llegó a tal grado en que hubo algunos españoles que se volvieron alumnos de indígenas, o bien que esos mismos españoles dieran paso a continuar con prácticas de esta naturaleza. Esto dependía en gran medida del renombre o efectividad de la persona que se encargaba de realizar dichas prácticas, lo que llevaba hasta peninsular más incrédulo a pedir su ayuda, aun sabiendo el riesgo que corría. La autora señala que tanto lo cristiano como lo idólatra tenían algunos puntos en común, como el querer diferenciar lo bueno de lo malo o lo verdadero de lo equivocado, algo que sin duda favoreció una mezcla de elementos. Un caso muy representativo que menciona la autora es el de una persona que hacia el año 1600 solicitó un permiso a autoridades eclesiásticas para introducir al convento de la Concepción a un indio curandero para que atendiera a la Madre Úrsula de San Miguel, que estaba enferma de gravedad. En el último capítulo, Las mutaciones profundas, los ejemplos plasman lo que quizás involucró con mayor fuerza este proceso, la ciudad y la casa española. En dichos espacios fue donde por sus actividades y características, el sincretismo fue aumentando progresivamente, generando a su vez la eliminación de las barreras socioeconómicas, culturales y mentales. Un claro ejemplo es la plaza central de la capital novohispana. Algo que la distingue es la distribución de las nuevas instancias de poder, ya que tanto el arzobispado, el virrey, la audiencia, la universidad, las cárceles o la horca compartían la misma plaza, concentrando de forma única poderes, símbolos, funciones y representaciones. La vida en casa de los criollos es algo muy importante. Se enfatiza en el hecho de los nacimientos y la crianza de los niños españoles. La mayoría de las veces, los niños eran entregados a las nodrizas indígenas, las cuales le transmitían todo lo que sabían al niño, conocimientos, valores y lo que a su entender era el mundo religión, heredándole una mezcla de ritos, creencias y devociones que la madre no le enseñaba. Un factor más que resalta es lo relacionado a la vista y al oído. Las fiestas civiles y religiosas, así como las danzas y los espectáculos pintorescos, pasaron a cobrar importancia. Estas, además de algunos centros de reunión como pulquerías o las fiestas públicas, hacían que los peninsulares juzgaran dichas actividades como impropias, donde se daba una mezcla desmedida de clases y donde ocurrían todo tipo de cosas. Con la ostentación y el lujo excesivos ocurrió lo mismo, ya que ello significó pronto una de las principales características de la sensibilidad criolla mexicana, pero también algo que les hacía ser criticados. Así, se explica que al transcurrir de los años el criollo se acepta como diferente, y que al estar cada vez más presionado, volteará a su pasado más próximo, lo indígena, pero consciente de ser la última instancia. Acción que le permitiría formar su nueva identidad, sin ser ni español ni indígena. La autora presenta sus conclusiones a modo de recapitulación, recalcando lo importante de no dejar de lado aspectos como los que ella presenta, donde el sincretismo es quizá el agente principal de la aculturación que da vida al nuevo grupo criollo, el cual también tuvo un impacto en las castas e indígenas, aunque en menor grado. Deja además preguntas al aire esperando poder cubrirlas en un futuro, ya sea ella misma o con aportes de otros especialistas, cerrando con esta interrogante. Hay que preguntarse si esa aptitud para cambiar, mientras uno permanece fundamentalmente idéntico,
no constituye de hecho la causa, la condición y finalmente el secreto para propiciar ese cambio en los demás y llevarlos a parecerse a uno. Para finalizar, puedo comentar que el texto viene a ser una alternativa en cuanto a la forma de ver el proceso que se estudia. Me parece muy interesante contemplar los elementos que se analizan en la obra para tratar de explicar algo tan complejo como la formación de una nueva identidad, una nueva forma de verse, de pensarse y de sentirse. Estos elementos son fundamentales en la transformación de un español ibérico a un criollo novohispano, el cual se reconoce ahora ya no como español, pero tampoco como indígena. Me parece muy atinada la reflexión que la autora hace al final, ya que, como lo señala, es muy interesante preguntarse si esa capacidad de cambiar, pero a la vez mantenerse en la misma posición, no fue la clave de todo esto, ya que, como sabemos, fue la constitución de esta identidad criolla la que acabó por cuestionar y destruir el orden colonial.